La historia de amor de estos dos es una leyenda, si le queremos decir leyenda en el sentido de es una historia que se contaba, que se conocía, de esta época bien renacentista, muy conocida por los europeos en general, ¿no? Ni siquiera me estoy posicionando en este momento en Inglaterra y mucho menos en Italia, que si ya la empezaron se darán cuenta que allí tiene lugar. Entonces, el primer Romeo y Julieta que se ha evidenciado en realidad lo conocemos por Luigi da Porto, también italiano. Estamos hablando de que esta de Shakespeare es en el 1597, esta data en realidad del 1520, ¿sí? Es una novela que en realidad se llamaba La historia novelamente ritrova di due nobili amanti, que en realidad vendría a ser la historia novelada de dos nobles amantes, que ahí aparecerían dos personajes llamados Romeo y Julieta, ¿sí? Allí ya aparecen. Pero posteriormente, más allá de este ejemplar, igualmente la historia era como que empezó a familiarizarse muchísimo, más allá de este autor en particular, y se empezó a manejar un montón la versión inglesa de Arthur Brooke, que en realidad es inglés, ¿no? ¿Qué hizo en realidad Arthur Brooke? Y bueno, lo que hizo fue sacar o motivar también esa historia que también él narró a través de, ahora sí, un cuento italiano de Matteo Bandello, que bueno, básicamente ahí estarían como las partes más estructurantes de lo que sería lo que nosotros hoy conocemos como Romeo y Julieta. Pero, a su vez, el Arthur Brooke, que nombré anteriormente, él había incorporado a su propia traducción algunos elementos narrativos de otra traducción francesa que la había hecho Pierre Bosteau en 1559. Yo les voy nombrando por gusto distintos ejemplos como para que vean cómo en realidad Romeo y Julieta es bien folclórico, es decir, ¿a qué me refiero con esto? Que era una historia muy manipulable, ¿sí? Era un motivo, una historia que se conocía, que se podía utilizar, sacar, agregar elementos de otros lados para poder, ¿no? Gestionar cada vez más y más una historia cada vez más grande. Así que como van viendo, los espectadores ya sabían lo que iban a ver cuando sabían que se iba a estrenar Romeo y Julieta. O sea, no era algo ajeno, ¿sí? Entonces, lo que nos tendríamos que preguntar nosotros es, ¿por qué el Romeo y Julieta que nosotros conocemos hace tan único a Shakespeare? O sea, ¿qué hace de Romeo y Julieta a Shakespeare si estamos hablando de una historia ya folclórica?